que está dentro de los corazones de todas las entidades vivientes, dentro de cada átomo. También ofrecemos nuestras respetuosas reverencias a nuestro maestro espiritual. Ofrezco mis reverencias a Hridayananda Das Goswami, quien es mi maestro espiritual, y a toda la sucesión discipular, que es Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta y los maestros anteriores. Voy a decirlo en sánscrito. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, iniciando, o más bien terminando en esta semana el primer capítulo del tercer canto, que todo tercer canto se titula el status quo, ¿no? El primer capítulo son las preguntas que Vidura hace. Primero le hace las preguntas al sabio Maitreya. Si alguien quiere compartir y poner los versos, sería bueno. Si no, yo aquí les leo las preguntas. ¿Cuáles versos quieres que pongamos? Si quieres los primeros los primeros versos donde están las preguntas. Entonces, la primera pregunta que le hizo Vidura a Maitreya dice: ¿qué más se puede decir de la residencia de los Pándavas? Bueno, un contexto. ¿Se acuerdan? ¿Alguien quiere hablar del contexto? De cómo se encontró Vidura con Maitreya. ¿Se recuerdan? ¿Alguien quiere mencionar? Pues recuerdan que Dhritarashtra, Vidura y, uh, y Pandu son hermanos, eran hermanos, entonces pues se apreciaban mucho entre ellos, pero como siempre pasa en el materialismo, queremos controlar las cosas, queremos tener el mando debido a esa propensión a querernos o sentirnos dueños de las cosas y no tener un conocimiento apropiado. Entonces, Dhritarashtra, al tener 100 hijos encabezados por Duryodhana, tenía mucha influencia de ese hijo. Ese hijo tenía una naturaleza no divina, tenía una naturaleza en la cual pues todas las cualidades materiales estaban presentes en él, aunque era un gran general, era muy diplomático, uh, tenía buenas relaciones, sabía manejar a las personas, pero las hacía a su propio beneficio, ¿no? Entonces, él quería pues ser el reino en ese tiempo. Bharatavarsha pues era todo el mundo, era la sede de todo el mundo. Entonces, pues quien controlaba, quién de los políticos no quiere controlar todo el mundo, ¿no? Esa es su tirada, ¿no? Siempre, yo conquisto a todos, yo soy el rey de todos, soy el presidente de todo el mundo. Entonces, ese era Duryodhana. Y Vidura siempre era considerado como un buen consejero, un maestro. Él recuerden que es Yamarash, el semidios de la moralidad, el semidios de la justicia. Entonces, él se encarnó en este mundo, en esta historia. Entonces, pero por Duryodhana, Dhritarashtra empezó a tratar mal a Vidura. Tanto así que
que después lo corrió, ¿no? Le dijo Duryodhana a Dhritarashtra, ¿cómo permites que él esté aquí si él ayuda a los Pándavas? Él está haciendo, es una persona que no podemos confiar en él, es un traidor, sácalo del palacio y solo déjalo con su respiración, así como imagínense el sobrino que le diga al tío eso, ¿no? Y más que en la realeza, ¿no? Entonces, Vidura, al tener un sentido espiritual muy avanzado, una conciencia muy avanzada, él no se perturbó tanto y pues se fue para siempre ahí del palacio y fue con Maitreya Rishi, que es un gran sabio. Eh, no sé, Srivas, Mataji, que han leído el Bhagavatam y eso, de dónde viene el sabio Maitreya. Bueno, es de la sucesión discipular, pero su maestro de Maitreya Rishi, algunos puntos que se acuerden. Entonces se encontró con Maitreya, que es un gran devoto también, y Vidura lo considera como su maestro. Entonces, pues él hace mucho que no veía a los Pándavas, ¿no? Y quería saber qué había pasado con ellos. Eh, también preguntó diciendo dónde está. eh, mm, entonces aquí Sutta Goswami está explicando que eran unas preguntas de muy alto nivel. Y entonces, pues sí, le preguntó también ah, por Sri Krishna, le preguntó por cada uno de los pándavas, por Arjuna, por Bhima, cómo estaba, si seguía enojado, eh, entonces todo este capítulo se desarrolla respecto a esas preguntas, ¿no? Entonces les quiero contar algunas historias sobre esto. Hay algo muy interesante que se refiere en una de las revistas de Back to Godhead, donde un devoto escritor, Chaitanya Charan, escribe acerca de Dhritarashtra, de cómo él realmente era ciego física y espiritualmente. El hecho de que Duryodhana tuviera esa personalidad había sido transmitida por Dhritarashtra, en realidad. Y entonces pensamos que Duryodhana es muy malo, sí, es muy malo, pero fue educado por Dhritarashtra. De hecho, se cuenta la historia ahí en esos momentos en el Mahabharata, de cómo en el momento en que terminó toda la guerra y que los Pándavas fueron con Dhritarashtra, su tío, ¿verdad?, para pedirle disculpas por haber matado a sus 100 hijos. De alguna manera dijo Krishna, pero yo los voy a acompañar. Así es de que Krishna los acompañó para que fueran a ver a Dhritarashtra. Y cuando llegaron con Dhritarashtra, Yudhishthir fue el primero y le pidió la disculpa. Y él abrió los brazos y lo abrazó a Yudhishthir. Y seguía Bhima. Y entonces Krishna lo detuvo a Bhima y le dijo, vamos a darle le colocó a Dhritarashtra la esfinge, la estatua que tenía Duryodhana de Bhima, donde la golpeaba con su mazo cada vez que él quería entrenar y quería destruir esa esfinge de Bhima. Sin embargo, cuando le pusieron la esfinge a Dhritarashtra, pensando él que era Bhima, lo abrazó y lo apretó tanto, que destruyó la estatua que nunca había destruido Duryodhana.
la destruyó Dhritarashtra. La apretó tanto que se desmayó. Y cuando salió de ese desmayo, dijo, perdón, yo no quería matar a Bhima. Yo no quería matar a Bhima. Sin embargo, era tanto su recelo, su odio que sentía contra Bhima que en ese momento quería destruirlo. Entonces el señor Krishna le dijo, sí, sabemos que de alguna manera tú querías destruir a Bhima, pero Bhima no tiene la culpa de que tus hijos no hayan seguido las reglas que deberían de seguir para que esta sociedad avanzara en la vida espiritual. Entonces, de alguna manera sí que la historia, ¿verdad? Pero quería poner en contexto cómo definitivamente cuando uno acumula odio y rencor hacia algo, ¿verdad? Lo trae y quiere sacarlo de alguna manera también destructiva. Por eso es importante que sepamos que cuando nosotros acumulamos odio en nuestras vidas, siempre tenemos un mensaje en nuestra mente para decir que quiero destruir algo. Así como Duryodhana decía, saquen a que no tiene, que es un hijo de una prostituta o que es hijo de, o sea, ¿me entiendes? Que ni siquiera tiene nada, déjenlo sin respiración, sáquenlo de aquí. Así específicamente, ¿verdad? Decimos cuando nosotros queremos tener el control y el poder de algo. Cuando nosotros queremos tener el control de algo, debemos de comenzar primero por nosotros mismos. Tenemos que tener el control de nuestros sentidos. Quería comentar eso. Muchas gracias, hijo. Haribol. Gracias, Mataji. Eso que dice la Madre Rádica me recuerda el comentario que hizo Arideva en la semana, y es que todos somos Dhritarashtra en algún momento. Esa reflexión me quedó como, ¿en qué momento nosotros podemos reconocer como ese monstruo que vive adentro de nosotros y que nos opaca la visión y nos vuelve ciegos como Dhritarashtra y no nos permite actuar conforme a la voluntad de Krishna, ¿no? Entonces, no sé. Sí, de hecho, esa es una lucha continua por quitar esa parte dritarastesca de todos, de siempre decimos mí, ¿no? Eso de yo y lo mío es la filosofía de atarnos en este mundo material y no dejarnos avanzar, ¿no? Entonces, yo a veces me cacho y digo, bueno, esto que me prestó Krishna, te lo presto, cuídalo y así, ¿no? Entonces, les voy a contar algunas historias. Por ejemplo, ustedes saben cuál es el arma Pashupati que le dio Shiva a Arjuna. ¿Se recuerdan de ahí de que le pregunta, ¿cómo está Arjuna? Entonces, Srila Prabhupada ahí menciona ese pasatiempo que Arjuna fue entrenado por varios semidioses y uno de ellos es Shiva, ¿no? Entonces, Shiva se transformó en un cazador para poner a prueba a Arjuna, a ver si era confiable, si era un contrincante digno de tener esa arma. Esa arma Pashupati es muy, muy poderosa, la tienen solo a grandes personalidades. Una de ellas es Kali, otra es Arjuna, otra es Indrajit. Les voy a contar un poco de esas personas. Entonces, Shiva se convirtió en un cazador y pues Arjuna no lo reconoció, ¿no? Entonces había un jabalí que ellos estaban persiguiendo para cazarlo. Entonces Arjuna se dio cuenta que ese cazador también estaba yendo por la misma presa, ¿no? Entonces él muy hábil no dejó que el jabalí traspasara un lugar, pero por medio de flechas. Imagínense que el jabalí va corriendo y Arjuna hace una barrera de puras flechas. Entonces, el señor Shiva quedó muy complacido de esa jaula de flechas que hizo al instante Arjuna. Entonces, ya después se transformó como el señor Shiva y le dijo, sí, si eres buen contrincante, si eres digno de tener esta arma.
Y esas armas que dan los semidioses que les llaman en sánscrito astras, este es Pashupati Astra. Cuando uno invoca esa arma, está presente esa personalidad. Entonces, cuando, cuando no eres digno o quieres usar muy mal esa arma, no funciona tan bien, pues, eh, pero pues puede funcionar, ¿no? Si eres muy hábil en los mantras y la activas, como sucedió con Ashwatthama, que adentró el Brahmastra, que es el arma que, del señor Vishnu. Entonces, pues esas armas pueden destruir el universo incluso. Entonces son muy, muy poderosas. Y Arjuna tenía esa arma. También otra personalidad de Indrajit es el hijo de Ravana en la historia épica del Ramayana. ¿Alguien se acuerda del hijo de Ravana? Entonces él era muy, muy buen guerrero. Y en una de esas que estaba peleando se enfrentó a Lakshman. Y Lakshman, pues, acuérdense que es también muy poderoso, es Krishna mismo, es la encarnación de Balaram. Entonces, pero él le aventó esa arma a Lakshman y lo dejó tirado. Perdón. Y mandó a Hanuman a traer unas hierbas y hizo la historia de como que estaba muy enfermo, como que estaba eh, muriendo. Y entonces, pues Hanuman ahí le dijeron, trae tal hierba, es así, las hojas de esta forma, tiene flores de esta forma. Entonces Hanuman se hizo grandísimo y fue al lugar donde le dijeron y pues se hizo chiquito, empezó a buscar y ya saben, cuando estamos desesperados está algo enfrente de ti, ¿no? Así de que está el teléfono así enfrente de ti, tú estás buscando así de, ya me voy, ¿dónde está el teléfono? O no sé si les ha pasado de los lentes, ¿no? Los traes puestos y los lentes no los veo, ya me tengo que ir. Y así te desesperas, ¿no? No puedes encontrar las cosas fácilmente. Entonces Hanuman le pasó eso y dijo, bueno, aquí debe estar la hierba y que agarra la montaña y que se la lleva. Entonces, pues ya llegó y las personas que ayudaban a Lakshman encontraron rápido la hierba y se la dieron. Y también, ¿qué otra persona les dije que tenía esa arma? A ver, déjenme ver. Bueno, entonces esa es un arma muy, muy interesante que después de varias austeridades los guerreros, ciertos guerreros, en este caso Maharati, se les da, ¿no? Otra historia que, que me acuerdo, de acuerdo a esto, es en los últimos versos habla sobre, los últimos versos, a ver, déjenme ver. ¿Alguien quiere ir comentando algo? Nimai Pandit está aquí. ¿Qué te pareció este capítulo? Nimai Pandit, que está en convalecencia, se puso tener el poder de ver más allá de lo evidente, ¿verdad, Nimai? Se hizo una operación en los ojos. Hare Entonces, Krishna, bro. hola Sí, hermano, ¿cómo estás? bien, bien. Por eso perdón que no active la cámara. En teoría no debo ver pantallas, pero estoy aquí tratando de escucharlos. Yay. Entonces, ¿quieres comentar algo, Nimai, sobre el primer capítulo de las preguntas de Vidura Maitreya? Bueno, después se encuentra con Uddhava. Vidura era de la edad
de- del papá de Uddhava. Entonces Uddhava le ofrece muchos respetos. Uddhava era primo de Krishna, era muy bello. Uddhava tenía una tez también como Krishna a su lado. Y era hijo y discípulo de Brihaspati. Perdón, era como hijo de Brihaspati, pero más bien era su discípulo. Ahí Srila Prabhupada menciona en el significado. Y entonces, eh, cuando Duryodhana corrió a Vidura, lo primero que hizo Vidura fue irse a los lugares sagrados. Entonces quería hablar sobre esa influencia de los lugares sagrados respecto a que todos estamos en el mundo material, pero hay lugares que tienen se le llama información, algunas otras ah, culturas le llaman campos morfológicos o morfogenéticos, donde ¿han oído hablar de eso? ¿Alguien? Lu, tú que No, nunca he oído hablar de eso. Sí ¿no? sabía que existen lugares que son como centros energéticos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en Inglaterra hay lugares donde están las rocas gigantes, pero no de campos morfológicos. ¿Te escuchamos? Y esos campos morfológicos o morfogenéticos se explica que eh, todos los lugares son así. Hay una información en ese lugar de todo lo que ha pasado. Vamos a decir que hay una información sutil que tú no la ves y bueno, hay personas que sí la pueden ver. No la podemos ver, pero sí la podemos sentir. Entonces vamos a decir en un lugar donde hay mucha espiritualidad, donde siempre se adora a Dios, se cantan los nombres de Dios, de Sri Krishna, siempre hay veracidad, siempre hay buenas relaciones. Cuando tú llegas a ese lugar, te sientes muy, muy feliz, te sientes que fluyes en todo lo que haces, principalmente en la vida espiritual, ¿no? Pero te sientes muy bien. Eh, tu, tu vida espiritual es muy fácil, ¿no? Entonces, para los que han ido a India llevar ahí la vida espiritual es muy fácil. Tú dices, ¿por qué es tan fácil aquí levantarse temprano, recitar los mantras, hacer mi japa, hacer la meditación, leer el Bhagavatam, leer el Bhagavad Gita? Todo se vuelve muy fácil. Entonces, estos postulados de los campos morfológicos dicen que se vuelve cada vez más fácil entre más personas estén en ese lugar practicando por tiempo, durante el tiempo, todas estas actividades que he mencionado. Por ejemplo, también si tú vas a una escuela que han inaugurado y en esa escuela empiezas a aprender algo, sí, es la misma pedagogía, es una buena pedagogía, son buenos maestros, pero pasan 10 años, están los mismos maestros, la misma pedagogía, pero los alumnos aprenden más rápido y se les hace más fácil. Entonces, eh, ellos han hecho estos experimentos de los campos morfológicos y morfogenéticos. Morfogenéticos se refiere también a la información que nos pasan nuestros familiares, ¿no? Nuestros ancestros. Y entonces es muy, muy interesante cómo hay influencia de todo lo que se hace, todo lo que se ha hecho y todo lo que hacemos nosotros, y se queda esa información grabada ahí en ese punto. Entonces también este conocimiento de los campos morfológicos menciona que nosotros en sí, debido a esos campos de información que tenemos ya todo el conocimiento, ¿no? Entonces yo lo relaciono con
con lo que somos en realidad, ¿no? Esa parte de Sat Chit y Ananda, ¿no? Esa parte de Chit, que tenemos el conocimiento ya, pero está cubierto, ¿no? Necesitamos recordarlo. Y ese recuerdo, ¿alguien se recuerda de la etimología de la palabra recordar? O aprender, No, yo no. ¿no Déjame se lo acuerda? busco rápido. Tampoco. Se los menciono. Recordar es llevar hacia el corazón. Entonces, está muy interesante esa palabra, ¿no? Quiero recordar. ¿Y por qué hacia el corazón, ¿no? Específicamente. Entonces, relacionándolo con el Bhagavad Gita y el Bhagavatam, que Paramatma, que la, el alma suprema, una parte del alma suprema está en nuestro corazón. Entonces hay ahí como, ellos no mencionan al Bhagavad Gita, pero tienen muchas partes que lo mencionan indirectamente, ¿no? Hay una, y bueno, aprender significa llevar hacia ti, traerlo contigo, acercarlo hacia ti. Entonces, eh, esta, estos postulados dicen que sí, ya tienes todo el conocimiento y han hecho pruebas sobre, por ejemplo, si tú eres de un linaje de personas económicamente poderosas y así, y de repente, no sé, tú dices, no, yo no soy así, no puedo ser empresario, no, como que no me salen esas ideas de cómo hacerlo, etcétera. Entonces tú vas con un terapeuta de ellos y ellos te enlazan con esa información de los abuelos, de los papás y así para que entres en ese campo morfológico y sí te llega la información. Y ellos hacen experimentos muy interesantes de los campos morfológicos en una práctica inmediata, ¿no? Por ejemplo, si tú te pones de espalda a alguien y cierras tus ojos, haces algunas respiraciones y, y te relajas, bueno, para relajar ellos usan respiración, usan ciertos movimientos, reflexología, hacerse un poquito de frotación en las manos y así. Entonces te pones de espaldas a la persona y, y el guía le dice a la persona, ¿no? Le dicen, tú vas a ser la persona A y tú vas a ser la persona B. Perdón. Entonces dicen, a ver, la persona A piense en algo. Y ya, estás ahí como 2, 3 minutos haciendo esa práctica, pensando en algo, pensando, este, eh, sí, en algo. Entonces, después le dice al B, ¿qué sentiste? ¿Qué piensas que pensó esa persona? Entonces, curiosamente, sabe lo que pensó la otra persona, no específicamente, pero sí, por ejemplo, bueno, vi mucha naturaleza verde, vi el sol, vi así, ¿no? Entonces, ¿cómo te llega esa información al cerebro, ¿no? Entonces, es algo muy curioso. Ellos dicen, bueno, son los campos mórficos, que te conectas con el campo mórfico de esta persona y te llega esa información. Entonces, regresando a la influencia que tenemos, ahí Vidura fue a los lugares sagrados y relacionándolo con esto que les estoy diciendo, ahí hay muchos campos mórficos de espiritualidad, ¿no? De conexión de los lugares sagrados.
están siempre orando, siempre hay personas santas, entonces se siente ese ambiente ligero y es muy fácil practicar ahí la vida espiritual. ¿Hay algún comentario que quieran hacer? Entonces, se me hizo muy interesante que contrario, sí, pudiera ser eso, Lu, como los registros akáshicos también, pero esto es más la parte occidental. Yo le llamaría también ah, la influencia sutil de las modalidades o que están en todas partes, ¿no? Y te dan cierta información, ¿no? Tú llegas a un lugar feo, un lugar sucio, un lugar eh, oscuro y así te lleva la mente hacia pensar ciertas cosas, ¿no? Vas ¿No a es un... como los samskaras que se hablan en sánscrito? Bueno, en Bueno, la los cultura. caras ellos les dicen como engramas, que tú tienes ya una percepción de algo, ellos lo hacen más con las palabras, dicen que cada palabra es un engrama. Si yo les digo ahorita, manzana, ustedes inmediatamente van a pensar en una manzana. Pero vamos a decir, ¿tú en qué manzana pensaste, Alaksha? Una manzana roja. Por ejemplo, Lu, ¿en qué pensaste en una manzana de qué color? En una de las verdes, porque son las que me encantan. Yo pensé en una manzana amarilla y así, ¿no? Entonces, cada quien tiene un engrama. Entonces, cada palabra que se dice, cada quien tiene una percepción, sí, le da un significado, le da una energía, le da un contexto. Entonces, sí, los Vedas lo mencionan como los samskaras que tenemos, de acuerdo a nuestras actividades, vamos creando esa reacción, ese karma, y vamos teniendo cierta relación con los objetos materiales y nos influyen de cierta manera. Entonces, se me hace muy interesante toda esa parte que ciertos científicos de esto luego les menciono ¿recuerdas Manjari, los científicos que están haciendo esto de la de los campos mórficos? Uno es, creo que Rupert Sherrod, algo así. Y hay varios científicos que están llevando a cabo investigaciones sobre esto. Entonces, y del lado contrario, sobre los campos mórficos buenos, también están los campos mórficos malos, ¿no? Entonces, en Kali Yuga yo veo que, imagínense en las ciudades donde bueno, también dice que la intención colectiva, la, la parte que todos están pensando, están influyendo eso, ¿no? Entonces, ¿en qué está pensando la mayoría de la gente? Ahí está Rupert Sheldrake, ahí está, dice Manjari, es uno de los científicos que hizo investigaciones sobre esto. Y toda la gente está buscando ser dueño de las cosas, está buscando disfrutar sin límites, está buscando ser el poderoso, está buscando aprovecharse de los demás, entonces, o está sufriendo, ¿no? Está sufriendo ciertas enfermedades, como ahora todo esto que nos ha pasado, mucha gente lo ha vivido muy crudamente, ¿no? Las enfermedades, el cuerpo. Yo tenía un alumno y fui al hospital a visitarlo. Él era una persona de un 85, 100 kilos de peso. Fui a verlo y ni siquiera lo reconocí. Pesaba yo creo unos 60 kilos, súper delgado, demacrado. Y fui y le dije, tú no te preocupes, este es
un cuerpo burdo, tú eres un alma espiritual, que puede seguir adelante. Entonces enfócate en acordarte de Dios y si tienes que partir de este mundo, no te preocupes. Y muchas personas están así con mucho miedo, ¿no? Todas las emociones que nos atan demasiado, el miedo, este, la angustia. Entonces, imagínense ese campo mórfico que se crea de información y que se está transmitiendo eh, durante cierto tiempo, durante ciertas generaciones, ¿no? Entonces se va a quedar este campo mórfico aquí en este tiempo de la historia y se traspasa, ¿no? Entonces nosotros que estamos, ah, sí, también se habla de la resonancia, ¿no? Eso que, que hay sincronicidades que habla mucho Deepak Chopra, pero sincronicidades es eso, ¿no? Que todo el mundo está haciendo algo o tú te pones a pensar en algo, en alguien, y esa persona lo llamas, ¿no? Y lo conectas y, no sé, ellos dicen que si tú te pones a pensar mucho en otra persona a cierta hora de la noche, incluso lo despiertas a esa persona y esa persona también empieza a pensar en ti. Entonces, ¿qué hacemos cuando cantamos japa? ¿Qué hacemos cuando estamos leyendo el Srimad Bhagavatam? Estamos creando una conexión con Krishna, con lo divino, con la parte espiritual. Entonces estamos conectándonos. A veces nosotros no sentimos inmediatamente esa conexión porque imagínense esa parte tan sutil pero tan amplia que tiene que traspasar eh, nuestra pureza para sentir, ¿no? Se dice que en el Bhagavatam que el universo tiene capas, ¿no? Todo el universo hasta llegar al mundo espiritual tiene capas. ¿Se recuerdan eso en la creación? Entonces, Sí. ¿se recuerdan qué capas tiene y cuánto miden esas capas? No, tache, no me acuerdo. No, tampoco. Entonces, Todo lo que digas, acuérdense. si recuerdan, no recordamos. Entonces, sí, tanto conocimiento, ¿no? Que sí lo tienen ahí, pero a veces es difícil recordarlo. Una técnica interesante que he aprendido últimamente sobre el recuerdo es que tienen que escuchar, tienen que sentir esas palabras y pueden decir, yo lo aprendo esto, ¿no? Vamos a decir ahorita con las capas, no voy a ser tan detallista, pero pues está la capa del agua, la tierra, y así, ¿no? Y las últimas capas es la capa cada capa, lo interesante que quiero que recuerden es que cada capa material es 10 veces más amplia que la otra capa. Entonces vamos a decir que la primer capa de aquí pues simplemente aquí al cielo que vemos, son 10 kilómetros, por decir, de aquí a las nubes. La siguiente capa, 100 kilómetros, la siguiente 1000 y así se va. Entonces, son miles y miles de kilómetros que hay que pasar para llegar al mundo espiritual, que si quisiéramos con este cuerpo, pues es imposible, ¿no? Entonces, así también nuestra conexión debe de pasar todo eso. La última capa es el ego falso. Entonces, esa es la capa más gruesa de todas que siempre está ahí. Entonces, imagínense eh, cómo poder pasar esa capa. Entonces, tenemos que estar dándole duro todo el tiempo para poder
poder tener esa sensibilidad de esa conexión que tenemos con Krishna, ¿no? Por eso a veces es tan difícil sentir rápidamente eso, ¿no? Y entonces nuestro cerebro está acostumbrado al disfrute rápido, ¿no? No quiero que tener una sensación rápida, a ver si canto Hare Krishna ahorita quiero sentir rápidamente esa sensación y es difícil, ¿no? Muchas veces no sentimos esa sensación de placer y queremos ya parar o le damos importancia a otras actividades, pero es muy importante que tengamos esa particular fuerza de empuje todo el tiempo para seguir adelante. ¿Alguien quiere comentar algo, Alaksha? Laura, sí, es que me quedé pensando, ahorita que estás hablando de todas estas influencias que son, nos invaden, pero no las vemos claramente. También me acordé de ayer que estábamos, bueno, Manjari y yo estábamos tomando un curso sobre duelos y hablaba de los anartas que tenemos y que todos estos anartas, muchos de ellos son por duelos no resueltos que tenemos en el pasado y que como que los dejamos de lado y no los atendemos. Entonces también hay cosas que vivimos en esta misma vida y que nos han pasado y nos están afectando en nuestra capacidad de elevar nuestra conciencia, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, a veces creemos, sí es correcto que a través del recuerdo, de traer de nuevo a la memoria en nuestra esencia espiritual y mediante el canto del Mahamantra, nosotros nos podemos conectar con Krishna, pero por el otro lado también hay muchas capas de condicionamiento que tenemos que atravesar. Y una de esas es esta parte, ¿no? Por ejemplo, trabajar los duelos. A veces hay algunos practicantes espirituales que sugieren que únicamente mediante la práctica espiritual puramente uno puede llegar a esos estados de conciencia pura, pero realmente también hay cuestiones que son pues muy de carácter material, ¿no? Por ejemplo, la mente, ¿no? El tener una terapia a lo mejor psicológica, a lo mejor con, no sé, una ayuda que uno pueda tener para poder realmente tener una mente un poco más estable y poder ir trascendiendo eso, ¿no? Por ejemplo, si te duele el diente, pues tienes que ir con el dentista, porque mientras te esté doliendo el diente, pues no vas a poder cantar bien, no vas a poder hacer tu servicio bien, ¿no? Y lo mismo si la mente te está atiborrada de ideas, de resentimientos, de muchas cosas, tampoco no vas a poder cantar bien, ¿no? Porque a veces estamos cantando el mantra, pero no estás cantando el mantra, lo estás cantando con la boca mecánicamente, pero tu mente está cantando: odio a esa persona, me cae gordo, ay, cómo quisiera tener ese puesto, ay, cómo quisiera, o sea, realmente internamente el mantra que estás cantando es de tus deseos, de tus resentimientos, o sea, realmente no estamos cantando, ¿no? Entonces tarda uno muchos años para poder llegar a cantar sin ofensas, ¿no? Que el canto sin ofensas sería como lo que nos llevaría realmente a la plataforma trascendental, pero tenemos que ir también tomando herramientas de conocimiento, incluso material, que nos puedan ser útiles para poder expresar traer realmente esa memoria al corazón, ¿no? De Krishna, ¿no? Y poder expresarnos de esa forma pura. Entonces, eso quería como colaborando un poco en la cuestión de las influencias, qué cosas nos influyen para poder establecernos en esa plataforma espiritual o no, porque a veces también es insano cuando uno piensa que ya, porque estamos cantando Hare Krishna, porque estamos leyendo el Srimad Bhagavatam, ya tenemos, o sea, sí es como una luz en el camino, pero hay que seguir así como una línea y ver todo a nuestro alrededor, porque la conciencia de Krishna implica todo, ¿no? Conciencia, porque Krishna es todo.
Entonces es estar consciente de todas esas influencias, de las modalidades, de la mente, del sufrimiento propio, de los efectos de mis acciones en mi entorno, ¿no? Y cómo esas acciones están afectándome a mí y afectando a las personas a mi alrededor, si son de manera positiva o no, así. Sí, sí, es muy, muy interesante lo que dices sobre esa influencia y los anartas que traemos, ¿no? De hecho, estos campos mórficos son la base de las terapias de constelaciones, que se conectan con esa información anterior, con esa información de a ver qué pasó en tu cadena familiar de información y hay que resolverlo, ¿no? Entonces, otra historia que les quería contar sobre esta influencia es cómo la familia de Krishna, la familia Yadu, dejó este mundo. Que, pues imagínense toda la familia de Krishna, qué tan poderosa era, ¿no? Y bueno, la familia de Krishna en la tierra, pues eran grandes personalidades, ¿no? Era Cupido, era Aniruddha, era pues grandes personalidades, ¿no? Que son creadores de universos. Cupido que siempre está viendo ahí cómo enamorar a las personas, cómo llevar esa parte de amor. Y era uno de los asociados serviciales asistentes de Krishna. Entonces, eh, siempre Jiva Goswami, uno de los grandes maestros, dice que siempre Krishna viene con muchos asociados para llevar a cabo sus pasatiempos. Y en esta ocasión, eh, ellos influenciados por pues sí, por la modalidad de la ignorancia, empezaron a burlarse de Narada Muni, el gran sabio Narada Muni. Entonces ellos se burlaron porque ya saben que cuando estamos jóvenes hacemos bromas, pero a veces no sabemos a quién hacérselas y bromeamos a todos, ¿no? Y a veces cometemos ahí faltas de respeto. Entonces ellos hicieron eso. Se pusieron eran todos chicos y estaba pasando un Narada Muni y se pusieron una almohada debajo ahí en el abdomen, debajo de su ropa. Y le dijeron a Narada Muni, como Narada Muni es Trikalagya, puede ver el pasado, el presente y el futuro. Le dijeron, gran sabio, usted sabe qué va a tener, qué va a ser qué va a tener quién va a ser este niño, si va a ser niño o niña. Entonces Narada Muni eh, se les dijo, ese niño va a ser eh, la causa de la terminación de la dinastía Yadu. Entonces se quedaron así como sorprendidos y asustados, y cuando quitaron esa almohada se había convertido en una bola de hierro. Entonces ellos deshicieron esa bola de hierro en cachitos, ¿no? La deshicieron así haciéndola puros pedacitos muy pequeños y la aventaron al mar, esa bola. Entonces, cerca del mar había muchos plantíos de varas, se dice como cañas, y esas pequeñas, vamos a decir que eran como tan pequeños como casi polvo. Esas se impregnaron en esas barras de caña y ellos estaban festejando, estaban muy contentos de ¿qué estaban festejando, Srivas? No recuerdo esa parte. No sé si estaban festejando algo. Entonces empezaron a embriagarse, ya saben que cuando las personas se embriagan empiezan a
discutir de cualquier cosa y no están de acuerdo y siempre hay alguna pelea, ¿no? Entonces ellos se empezaron a discutir y se empezaron a pelear, agarraron esas barras de bambú incrustadas con esos metales y se empezaron a golpear. Pero esa fue una ilusión para los materialistas y pensaran que de esa forma terminó la familia de Krishna, la familia Yadu. Nuestros maestros antecesores mencionan que eso fue una forma para hacer como un teatro de que había pasado eso y que lo pudieran aceptar las personas materialistas, pero en realidad ellos se fueron sin problema al mundo espiritual otra vez con Krishna, así como Krishna, si recuerdan que un cazador estaba cazando y confundió el pie de Krishna con la pata de un venadito y le tiró. Y se dice que Krishna también desapareció del mundo así, pero eso es una magia divina para hacer parecer que pasó eso. ¿Sí, Lu? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, retomando este punto de que comentabas que existen lugares con estos campos energéticos y hacías la referencia a la India. Yo algo que siempre me he preguntado es, ¿por qué eligió Krishna la India? ¿Por qué no otra parte del planeta? Y también me he preguntado por qué, ya sé que no en toda la India, ¿no? Pero en ciertos lugares que él estuvo, que él vivió, donde tuvo sus pasatiempos, ¿por qué existe alguna explicación de por qué eligió ese lugar de la India, ese país? Y por otro lado, ¿por qué actualmente o por qué es un país como con tantos problemas? Porque cuando a mí me dicen ir a visitar la India para estar en los lugares a donde estuvo Krishna y escucho a la gente que platica de su experiencia y dicen que es muy bonita, por otro lado, a mí me detiene el pensar, es que la India no es un lugar como muy agradable, ¿no? Como lo que vemos en los documentales, que es desordenado, sucio, etcétera. Entonces, sí me llama la atención esa parte. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, recuerda que la India era antes, Bharatavarsha era todo el mundo. Pero ahí en India era como, vamos a decir, la capital del mundo, donde estaban los reinados, ¿no? La monarquía que se seguía y todo. En ese lugar está también el bosque de Naimisaranya, donde todos los sabios hicieron ahí austeridades. Pero antes, vamos a decir que Krishna aparece en los lugares donde hay más que se han hecho los arreglos espirituales para que él esté ahí, ¿no? Yo no sé exactamente por qué quedó en India, pero vamos a decir que si todo antes era Bharatavarsha, y ahí era la capital, me imagino que ahí había más rituales y ahí aunque a Krishna no le importa si hay rituales, por ejemplo, el señor Chaitanya que vino hace 500 años, él no le importó aparecer en el momento del eclipse que energéticamente es muy, muy malo el eclipse, ¿no? Hay mucha energía de baja vibración, es tamaguna, ¿no? Eh, entonces, pero señor Chaitanya dijo, no importa la influencia, si tú cantas los nombres de Dios y cantas Hare Krishna, esas influencias no nos atacan, ¿no? Entonces, y él lo demostró. Entonces, no sé, algo filosófico, algo que, bueno, también recordando ahorita,
ahí en la India es el centro, en Naimisaranya es el centro del universo. Entonces, no sé si tenga algo que ver, Srivas, tú que nos puedes contar sobre eso, o Nimai Pandit, Gaura, ¿sí? Hare Krishna. Muy buena, bueno, perdón, es que es una pregunta que yo también me he planteado bastante y he analizado diferentes puntos al respecto. Y un punto muy importante es el paralelo de otras encarnaciones, enviados o otras manifestaciones de Dios alrededor del planeta Tierra. Y un punto importante, o sea, realmente hace 5,000 años, realmente la civilización védica, pues era la civilización más avanzada que existía, ¿no? O sea, cuando uno lee el Bhagavatam, cuando uno estudia los Vedas y así, o sea, realmente la civilización védica era muy superior a cualquiera de su época, ¿no? Entonces, ese es un punto interesante a entender, o sea, por qué Krishna apareció ahí. Porque realmente, si lo analizamos, Krishna siempre busca descender o enviar algún avatar para que sea comprendido en base a su tiempo, lugar y circunstancia. Y aún así ha sido complicado. O sea, por ejemplo, si podemos poner en paralelo la historia de Jesucristo con la historia de Krishna, o sea, aunque Jesucristo trató de adaptarse a su tiempo, lugar y circunstancia, no lo entendieron. Jesucristo mismo dijo, ¿no? O sea, yo tengo mucho por enseñarles, pero ustedes no están listos, ¿no? Entonces Krishna tenía que descender un tiempo, lugar, circunstancia, civilización, donde realmente pudieran entenderlo. Y el segundo paralelo mucho más importante, que es también dentro del Vaishnavismo, es Chaitanya Mahaprabhu. Por ejemplo, Chaitanya Mahaprabhu no es de que otra vez aparece en Brindavan. O sea, hace 5,000 años Krishna aparece en Mathura y se va a Brindavan, ¿no? Y aparece en ese lugar para realizar sus actividades. Pero, por ejemplo, Chaitanya Mahaprabhu, que es Krishna mismo, no es de que escoge otra vez ese lugar para descender, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu escoge Navadvip, que justamente podría decir que confirma mi teoría, porque es una teoría, no lo he leído en ningún shastra, es una deducción que yo he hecho de leer el Bhagavatam y el Chaitanya Charitamrita. Y la razón por la que Chaitanya Mahaprabhu escoge Navadvip es porque Navadvip era el centro intelectual de toda la India. Entonces Chaitanya Mahaprabhu desde niño venció a todos los pandits, que eran los sabios de la época, los venció desde niño. Entonces desde muy niño ya tenía así como mucha reputación, mucha fama de ser súper inteligente, ¿no? Entonces realmente lo que yo entiendo de por qué Krishna decide descender en lugares específicos, manda encarnaciones a lugares específicos, manda mensajeros a lugares específicos, es porque en ese lugar específico van a entender el mensaje específico que quiere dar en ese momento, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy interesante eso de cómo realmente, pues sí, o sea, cuando tú evalúas el contexto internacional, el único lugar donde podrían haber entendido a Krishna era la India, ¿no? Y respecto al segundo punto del contraste de la India actual a la India de hace 5,000 años, porque la India de 5,000 años estamos hablando de que era la civilización más avanzada, y actualmente pues, estamos hablando de sobrepoblación, pobreza, hambre, suciedad, contaminación, etcétera, ¿no? En la India externa. Obviamente eso se debe a que ha sido una cultura pues literalmente pisoteada, como todas las culturas y los países que están en vías de desarrollo, como le llamamos actualmente, es porque fueron pues básicamente destrozadas por conquistas, invasiones, etcétera, ¿no? Entonces la India siempre se le echa, así como que se le señala, ¿no? De no, ¿cómo puede ser tan espirituales si su país es un desastre, ¿no? Entonces, pues básicamente ese es el resultado sociohistórico de cientos y cientos de años, o sea, porque la India desde hace más de 600 años que está siendo conquistada por musulmanes, antes por los persas, etcétera, ¿no? Entonces siempre ha habido pues ese contraste histórico, ¿no? Y si nos vamos incluso más atrás, está la dinastía Mughal, que fue la dinastía que literalmente destrozó la civilización védica
como nosotros la conocemos en el Shastra. Por eso ya no encontramos evidencia práctica en un sistema social de la cultura védica como nosotros la estudiamos en el Shastra, porque pues básicamente fue siendo destrozada. Pero lo curioso, para terminar, que ya me extendí un poquito, disculpen, es de que a pesar de todos estos, digamos, afecciones externas, sociales, cuando uno va a los lugares de peregrinaje, como lo que se me fue el nombre, perdón, Goro, de lo que tú estabas diciendo, los registros estos, la Campos potencia, mórficos, la los influencia campos, de la... sí, la influencia de los campos mórficos, la influencia espiritual, que en sánscrito es tirta, que ya Scherer explicó que tirta significa que conecta con, ¿no? Entonces todos los tirtas se dice que conectan directamente con el mundo espiritual. Y a pesar de que tú externamente sí puedes ver un caos, cuando te conectas internamente te das cuenta que hay una potencia espiritual increíble, ¿no? Entonces eso es yo considero, y bueno, esto lo avalan Rupa y Sanatan, de que en realidad todo el caos externo que existe, por ejemplo, en Brindavan, es justamente la prueba para realmente conectarte con se llama Yukta Brindavan, el Brindavan oculto, el Brindavan eterno, eterno e interno, ¿no? Entonces, perdón que me extendí, pero bueno, es que es una pregunta que yo mismo me había planteado, y esta, lo digo, es mi teoría en base a un estudio comparativo entre las diferentes encarnaciones, ¿no? Pero bueno, no sé, Lu, Goura, Shiva Salimas quiere agregar algo. Sí, sí, es muy Oh, qué interesante. lindo, gracias, gracias, Nimai, gracias. Sí, gracias, Nimai. Es muy interesante ese análisis que hiciste. Y sí, donde hay más influencia, como acuérdense que el propósito de Krishna es regresar a las almas al mundo espiritual y darles una lección a los demonios, ¿no? Entonces, donde hay más influencia, pues puede hacerlo de una mejor manera. También yo he analizado esa parte, como ellos también conocen la parte espiritual, entonces no se preocupan tanto por el cuerpo y que siento que algunos no conocen tanto la parte espiritual y llegan a hacer del cuerpo o de su vida algo así como con mucho sufrimiento y así, ¿no? Pero la mayoría entiende que este cuerpo es solo un momento y que hay que enfocarse en la vida espiritual y ellos pues son vegetarianos, etcétera, que ahora actualmente con la influencia de Occidente hacia allá, todos quieren disfrutar más y piensan que tener más dinero es más felicidad y bueno, eso es Kali Yuga, ¿no? La influencia de que hablamos, piensan que acá disfrutamos más que allá porque podemos, no sé, tener más adquisición económica. Shrivas, ¿quieres mencionar algo? Hare Krishna. Ay, perdón, lo dejé ver desde hace rato. Está bien. Cada vez que preguntan me agarras con las manos mojadas o algo. Me parece muy interesante la reflexión que hace Lu y el análisis que hace Nimai. Igual solamente para secundar y plantear también que siempre hay esas dos razones de Krishna, la interna y la externa, y que también son ejemplos prácticos de que Krishna desciende en el lugar que mayor influencia va a tener de acuerdo a ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, y es como para preguntarnos por qué Prabhupada comenzó su movimiento en Estados Unidos. O sea, es algo que se construye y al final se da cuenta de que es el lugar idóneo para comenzar un movimiento que influencie a todo el mundo, tal como lo menciona Nimai. Y cumplir con esas, básicamente, 3 tareas externas que viene aquí, que es redimir a los piadosos, aniquilar la maldad y establecer principios dármicos. Y estamos hablando de principios mundanos, ¿no? Ni siquiera Shashvata Dharma o el Dharma eterno, sino los principios básicos de justicia, los principios básicos. Entonces podemos observar por el análisis que nos hizo ahorita Nimai,
que Krishna, en sus diferentes manifestaciones, se aparece justo en ese lugar o empieza su movimiento en ese lugar donde más influencia va a tener. Y al mismo tiempo, esa razón interna, ¿no? De que, externamente, a veces esos mismos lugares donde él empezó se ocultan y terminan siendo como lugares desagradables, que solamente una persona que se acerca hacia el interior, hacia el ser, pueden disfrutarlos. Solamente ese placer interno de estar en un lugar donde Krishna estuvo, aunque, por ejemplo, en ese momento haya suciedad, desorden, ¿no? Pero aún así los devotos de Krishna van a India y se deleitan. Entonces es un gran placer y siempre quieren regresar. Yo no conozco ningún devoto de Krishna que tenga, bueno, ahorita me acordé de uno, pero por lo general un devoto de Krishna va a la India y siempre escucho que quieren regresar, hacen los planes y todo lo necesario para poder volver a ese lugar, porque lo que experimentaron ahí es algo que siempre desean tener, ¿no? Y a veces, Se cortó, cuando uno Srivas. tiene como la intención de cultura externa, ¿no? De que todo debería de ser perfecto, ¿no? Si Krishna estuviera ahí, entonces todo sería limpio, todo sería ordenado, todo sería, ¿no? Y eso hace que nuestra mente critique fuertemente y al final nos alejemos. Pero precisamente solamente por la cultura del somos este cuerpo lo que hace que uno se aleje de esos tirtas, de esos lugares que nos conectan con lo divino, pensando que un lugar material nos puede conectar más, ¿no? Y que de hecho es uno de los, Acharya alguna vez explicó, si recuerdan el pasatiempo de Narada Muni, que Narada Muni se sentó a hacer austeridades y logró que Krishna le hablara, logró escuchar la voz de Krishna por un momento y que le diera instrucciones y después desapareció y Krishna le dijo, esta es la única vez que me vas a ver en esta vida, no me vas a volver a escuchar o a percibirme directamente, porque necesitas limpiarte todavía. ¿De qué es lo que se tenía que limpiar Narada Muni? Esa sería la pregunta. Y es precisamente de ese deseo y apego a la bondad mundana, a la bondad a las cualidades mundanas, bondadosas, mundanas o materiales. Narada Muni, de cierta manera, estaba aferrado a la paz del bosque, a la tranquilidad, a la naturaleza, a la armonía, a toda esa parte. Y todo eso a nivel mundano nos mantiene atados al mundo material. Y eso era lo que le faltaba, era ese piquito que le faltaba a Narada Muni, que tenía que trabajar el resto de su vida para completamente liberarse y poder volver a ver a Narayan, a Krishna. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Gaura, por compartirnos también. Muy interesante toda la parte de los campos mórficos. Gracias a ustedes. Entonces, nada más muy interesante, Srivas, y muy buenas preguntas, Lu. Y para terminar, siempre haciéndose buenas preguntas, nos va a llegar una buena respuesta. Entonces, me gustó ayer cómo Manjar hizo algunas preguntas y la última fue, ¿estoy siendo Vaishnava realmente? ¿Estoy siendo un seguidor de lo que quiere Krishna? Entonces, una forma práctica de ver eso es la influencia directa que percibimos, que recibimos o que hacemos ante los demás. Es, por ejemplo, si alguien llega enojado y te perturba, significa que tú estás como que tu energía o tu bondad, o en este caso vamos a hablar de las gunas, que ya todos saben aquí las gunas, si estás en sattva guna, en bondad, si alguien llega y te saca de esa bondad, entonces no es tan fuerte como el rayas o el enojo de esa persona. Si alguien
si tú puedes influenciar a esa persona enojada, entonces tu energía de sattva es más potente que lo que trae él. Entonces es una forma práctica de ver diariamente en qué guna estoy, en qué modo estoy. Y si estamos muy reactivos, si estamos teniendo resultados muy dramáticos o malos, entonces estamos siendo influenciados por esas Raya Guna y Tamaguna, ¿no? Entonces les dejo esos tips de la práctica, de ver en cada relación, en cada momento, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestras relaciones. Si me influencia lo que dice, lo que hace, y me pone en ese mismo modo que esa persona está, entonces es más fuerte que lo que traigo y claro, para fortalecer nuestra parte, pues seguir a los maestros, nuestra yapa, y eso nos va a ir haciendo más fuerte y cada vez nosotros influenciamos más con esa sattva guna primero, ya que nos purifiquemos realmente con la bondad pura, con suddha sattva o visuddha sattva, ¿no? Entonces, ¿quieres decir algo, Laksha? Solamente muchas gracias por tu presentación, bueno, tu exposición, todo lo que nos compartiste, eres muy interesante. Creo que voy a ponerme a revisar los links que nos mandó Lulu también por ahí para conocer un poco más acerca de esto de los campos mórficos. Y bueno, me quedo con esta última reflexión que haces, ¿no? De qué tanto trabajo todavía tengo que hacer. Por lo menos el día de hoy, enfocarme en el trabajo que tengo que hacer hoy, ¿no? Con mis relacionamientos, con mis retos personales, con mi propia mente, ¿no? Y eso para estar cada vez más cerca de Krishna. Y Lulu por ahí preguntaba que si en este momento Krishna decidiera descender, ¿dónde creen que lo haría? Pues que lo haga aquí, en este Zoom. Hay que darle la bienvenida, que quiera venir. Hay que prepararnos. Muy interesante esa pregunta, ¿no? Pues hay que ver qué lugar está influyendo más en el mundo, ¿no? Sí. Bueno, pues que Krishna nos dé mucha inteligencia y sobre todo la apertura del corazón para poder conectar con él y con su hermosa creación. Muchas gracias, Gaura Shakti. Gracias a todos. Hare Krishna, muchas gracias. Gracias a todos, bonito día. Feliz domingo. Abrazos. Feliz domingo. Abrazos. Bye. Hare Krishna, feliz domingo a todos, muchas gracias. Gracias, Nimai, que te recuperes pronto. Feliz domingo. Muchas gracias. Nos vemos pronto por acá. Gracias. Sí, gracias. Bye.